Hola, nosotras somos Zipa Adasa y vamos a hablar de los títulos del 8 al 11 de la Constitución Política de Colombia. En el capítulo 1 de las disposiciones generales, que comprende los artículos 228 al 233, nos habla que la administración de justicia es función pública y de libre decisión. En el artículo 229 nos habla sobre el acceso y los requisitos que cualquier persona natural debe cumplir bajo la ley para ser parte de la administración de justicia. En el artículo 230 nos habla sobre que también los jueces son sometidos bajo la ley y bajo los principios del derecho. En el 231 nos habla sobre el nombramiento de los magistrados y el consejo. En el 232 sobre los requisitos que estos deben cumplir para hacer parte, y en el 233 que son elegidos por periodos de 8 años sin derecho a reelección. En el capítulo 2 de la jurisdicción ordinaria nos muestra en el capítulo 234 que el Consejo Superior de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. El 235 habla de las atribuciones que tiene el Consejo Nacional Superior de Justicia. En el capítulo 3 de la jurisdicción contencioso-administrativa nos muestran los artículos 236, la organización interna del Consejo de Estado, en el 237, las atribuciones del Consejo de Estado que deben tener para cumplir su función, y en el 238 de la supervisión provisionalmente. En el capítulo 4 de la jurisdicción constitucional, en el capítulo 239, nos habla de que los magistrados son elegidos por el Senado de la República. En el 240, que no podrán ser elegidos quienes trabajen el año anterior al que fueron electos, su año electo. En el artículo 241 menciona que la Corte Constitucional se confía y guarda de la integridad y supremacía. En el artículo 242 nos habla sobre los procesos que se disponen en la Corte Constitucional. En el artículo 243 nos habla que el fallo dictado hace tránsito a cosa juzgada. En el capítulo 244 nos habla que la Corte Constitucional comunicará al presidente de la República o del Congreso la iniciación de cualquier proceso. En el 245 nos menciona que el gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional. En el capítulo 5 de las jurisdicciones especiales, que solo contiene 3 artículos, nos menciona que las autoridades indígenas pueden ejercer sus propias normas. En el 247 habla sobre los jueces de paz y en el 248 sobre la calidad de antecedentes penales. En el capítulo 6 habla de la Fiscalía General de la Nación, en donde nos indica que la Fiscalía General de la Nación debe reunir las mismas cualidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En el 250, que realizar la investigación de los hechos de un delito. En el 251, de las funciones especiales del Fiscal General de la Nación. En el artículo 232 nos habla que el gobierno no podrá suprimir las funciones básicas de una acusación. En el 253, de la estructura y el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. En el capítulo 7 del Consejo Superior de la Judicatura nos habla en el artículo 254 la división en sala, que es administrativa, sala jurisdiccional y disciplinaria. En el 255, los requisitos, que uno de ellos es ser mayor de 35 años y 10 años de profesión como abogado. En el 256 nos habla de las atribuciones correspondientes que debe tener un fiscal general en la nación. En el capítulo 1 del sufragio y las elecciones, en el artículo 258 nos habla sobre que el voto es un derecho y un deber de cada ciudadano. En el artículo 159 nos habla que cada candidato debe imponer el programa con el cual se inscribió para su candidatura. En el artículo 160 nos habla de que los ciudadanos eligen en forma directa a sus gobernantes. En el artículo 161, que las faltas absolutas serán suplidas por candidatos del listado electoral. En el artículo 262 nos habla que la elección de presidente y vicepresidente no podrá coincidir con ninguna otra fecha de elecciones. En el artículo 263, el gobierno garantiza la equitativa representación de los partidos, movimientos y grupos políticos. En el capítulo 2 de las autoridades electorales, el artículo 264 nos habla que el Consejo Nacional Electoral se compondrá de 9 miembros elegidos por el Consejo de la República.
Artículo 265. Las atribuciones del Consejo Nacional Electoral. En el 266 nos menciona que el Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ahora pasamos al título 10, que habla acerca de los organismos de control. Nos indica en el 267 artículo que el Consejo General de la Nación vigila la gestión fiscal de la Administración de la Nación. En el artículo 268 nos habla acerca de las atribuciones del Contralor. En el artículo 269, las entidades públicas hacen su control interno y pueden autorizar el servicio a empresas privadas. En el artículo 270 habla de la participación de los ciudadanos en cuanto a organizaciones electivas. En el artículo 271 habla de las indagaciones preliminares que tendrán el valor probatorio. En el artículo 272 nos habla de la vigilancia que se ejercerá en forma posterior y selectiva. En el artículo 273 nos habla acerca de el orden en el acto de adjudicación de una licitación. En el artículo 274 se determina que se ejercitará por un auditor estas funciones. En el capítulo 2 habla acerca del Ministerio Público. En el artículo 275 nos habla que la Procuraduría General de la Nación debe ser guiada por el Supremo Director. En el 276 habla que el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la República. En el artículo 277 nos habla de las funciones que se deben tener por medio de delegados y de los agentes correspondientes. En el artículo 278 nos habla de las funciones directamente que cumple la Procuraduría General de la Nación. En el artículo 279 nos habla de la estructura y el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación. En el artículo 280, de los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas cualidades que los magistrados. En el artículo 281 nos habla del defensor del pueblo, que formará parte del Ministerio Público. Del artículo 282 nos habla de las funciones que debe tener el defensor del pueblo. De la 283 nos habla de la organización y el funcionamiento de la misma, y en el artículo 284 nos habla que cualquier entidad puede requerir a las autoridades la información necesaria. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Artículo 285. Cumplimiento de las funciones y servicios del Estado. Artículo 286. Entidades territoriales. Artículo 287. Derechos de las entidades territoriales. Artículo 288. Distribución de competencia entre la nación y las entidades territoriales. Artículo 289. Las zonas fronterizas adelantan procesos de cooperación e integración. Artículos 90. Mapa oficial de Colombia. Artículo 291. Los miembros de las entidades territoriales no podrán trabajar en administraciones públicas. Artículo 292. Los diputados y concejales no podrán formar parte de juntas directivas. Artículo 293. Elección y desempeño de funciones territoriales. Artículo 294. No pueden conceder ni imponer recargos e impuestos. 295. Deuda pública y contrato de crédito externo. En el artículo 296, las órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata. En el capítulo 2 del régimen departamental, en el artículo 297, nos habla que el Consejo Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos. En el artículo 298, que los departamentos tienen autonomía para su administración. En el artículo 299 nos habla sobre la Asamblea Departamental, que es de 11 a 31 miembros. En el artículo 300 nos habla sobre las ordenanzas de la administración departamental. En el artículo 301 nos habla sobre delegar en los consejos municipales. El 302 nos habla sobre las diversas capacidades para la gestión administrativa. El artículo 303 nos habla sobre el gobernador y representante legal del departamento. El artículo 304. El presidente de la República, en casos señalados por la ley, puede suspender o destituir a alguno de los gobernantes. Artículo 305. Atribuciones del gobernador, como por ejemplo que este debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y dirigir y corregir la administración departamental. 306. 2 o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas.
En el artículo 307 nos habla sobre la Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión. Artículo 308 habla sobre limitar las apropiaciones departamentales. 309 nos habla sobre la formación de los 9 departamentos de nuestro bello país. Y el artículo 310 nos habla sobre las normas especiales en materia administrativa. Hablar del capítulo 3, que nos habla acerca del régimen municipal, dentro de los cuales en el capítulo 311 dice que les corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley. En el artículo 312 dice que la corporación político-administrativa es elegida popularmente. En el artículo 313 determina las obligaciones que le corresponde a los consejos. En el artículo 314, los gobernantes son elegidos para un periodo de 4 años sin derecho a la reelección. En el capítulo 315 nos muestra las atribuciones que debe tener un alcalde. En el 316 dice que solo votarán los residentes del municipio. En el 317, solo los municipios podrán gravar la propiedad del inmueble. En el artículo 318 nos dice que los municipios se pueden dividir en comunas y cumplir funciones acorde a la Constitución. En el artículo 319 nos indica que 2 municipios pueden organizarse como una entidad común. En el artículo 320 nos habla de las categorías que tiene un municipio. En el artículo 321 nos indica que las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas. Seguimos con el capítulo 4, que nos habla del régimen especial. En el artículo 322 nos indica que Bogotá se organiza como un distrito capital. En el 323 dice que el Consejo Distrital se compondrá de 45 concejales. En el artículo 324, las familias administrativas locales podrán distribuir las partidas globales. En el artículo 325, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios cercanos. En el artículo 326, los municipios circunvecinos podrán incorporarse al Distrito Capital. En el artículo 327 dice que no participan los ciudadanos inscritos al censo electoral del Distrito Capital. En el artículo 328, los distritos turísticos conservan su régimen y su carácter. En el artículo 329 nos habla acerca de la conformación de las entidades territoriales indígenas. En el artículo 330 determina las funciones de los territorios indígenas. Y en el artículo 331 nos habla que se crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de Magdalena. Bueno, y esos fueron los artículos que comprenden los títulos 8 al 11 de la Constitución Política de Colombia. Esperemos que les haya gustado. Bye. Chao. Ay, Dios mío, 5%. Se murió. Se murió. ¿Uso de batería?